Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a darle comienzo a esta escuela dominical. El día de hoy estamos en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 2. Dame un segundito aquí. Ok, perfecto. Estamos entonces en el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Estamos comenzando la sección 2. ¿Me pueden decir en qué página estamos? En la 211. Ok. 211. Okay. Estamos en la página 211. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por este día, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia. Tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Sentado en tu trono, los ángeles dicen santo, 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 porque tú eres santo, santificado sea tu nombre. A la diestra tuya está el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que mora con nosotros. Y lo único que podemos decir es, Señor, gracias por este precioso día donde tú nos das la oportunidad para compartir tu palabra, venir a estudiar tu palabra, Señor, conocerte más, porque tú eres Dios, nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestra remisión, el perdón de nuestros pecados. A ti alabamos y adoramos siempre, Señor, y permite que ahora la palabra que viene a ser distribuida y entregada venga de parte tuya para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias. Amén. Así que estamos en el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. El tema es de Dios y de la Santísima Trinidad. Y nuevamente pues la sección 2. Y esta pues dice lo siguiente: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo y en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Es santísimo en todos. A él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia, que tenga bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. O sea, en esta sección 2 la podemos desglosar en 13 artículos. Siendo esto, Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad, toda bienaventuranza. Dios es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él
ha hecho, o sea que ese sería el número 5. El número 6, Dios tampoco deriva gloria de ninguno de la creación, o sea, de nada de la creación. Eso es lo que quiere decir. Sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas y hacia ellas y sobre ellas. O sea, Él manifiesta su gloria. ¿Ok? Él no deriva la gloria, pero Él manifiesta su gloria. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas. Número 8, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Número 10, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que para él no hay cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Y número 13, a él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Esos son los 13 artículos que podemos extraer de esa sección 2 del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Así que vamos a verlos, vamos a desglosarlos individualmente, comenzando entonces con el número 1, donde la confesión de fe comienza diciendo: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida. En Éxodo 3:14, Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea, el panorama aquí es el siguiente. Moisés está con un rebaño, ve una zarza que está ardiendo, pero nota que la zarza no se consume. O sea, Dios se manifiesta en forma de fuego, para que no hicieran una figura, para que Moisés no dijera, bueno, es de 3 metros de alto, de 140 kilos de peso, tiene una barba. O sea, para que no hicieran una figura, Dios se muestra entonces como fuego. ¿Ok? Entonces cuando él le dice: ve a Faraón y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Y él le dice: pues ven acá, ¿quién le digo me envió? Entonces esa es la respuesta. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy quien te envía. Yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. O sea que esa expresión de yo soy el que soy es el nombre para Dios y tiene que ver con su autoexistencia y eternidad. La expresión denota yo soy el que es. Yo soy el que será. O sea, él le dijo estoy casi seguro que fue a los fariseos que le dijo: antes de Abraham, yo soy. O sea, que note que yo soy es una palabra en el presente. Antes de que Abraham existiera, yo estaba en el presente. No era, yo estaba en el presente. Yo soy es el presente. O sea, yo soy es en la eternidad del pasado, yo soy en el presente, yo soy en la eternidad del futuro. O sea, que nuevamente es una expresión que es el mismo Dios en todas las edades, de la plenitud absoluta de la vida, tanto esencial como ética. Estos solamente son atributos que pertenecen a Dios y a través de él, tanto como a Cristo, en quien ponen vida en la naturaleza humana. En Juan 5:26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. O sea,
El Padre es el Padre de la vida, es el Padre que le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Eh, Así que ese es el poder de la resurrección que el Padre le otorga a Jesucristo. Desde toda la eternidad, el Hijo ha tenido también el derecho de otorgar la vida. En Juan 1:4 dice, en Él, ¿y de quién está hablando? En Juan 1 está hablando de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo dijo en Juan 14:16, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una nota al calza aquí rapidito, la conjunción y. Cuando dice yo soy el camino y la verdad y la vida, a lo que está haciendo referencia es que yo soy lo mismo que lo anterior. Por eso dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que en otras palabras, no es que son tres personas, sino que las tres personas están, o sea, pues nuevamente tiene que buscar esa y en el original griego, y lo que está haciendo relevancia, lo que está haciendo indicación es a que la igualdad que existe con la expresión anterior, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que por esto Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la vida, porque Él es el que emana vida. Él es la fuente de la vida. O sea, Él no vive, Él prácticamente, o sea, él no vive, Él no existe por otra fuente, Él existe por su propia autoexistencia. ¿Ok? Así que Él posee por sí mismo toda vida. En adición a eso, Dios posee por sí mismo toda gloria. Y en Hechos 7:2, que sería el artículo número 2, en Hechos 7:2, y Él dijo, escuchadme, hermanos y Padre, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. ¿Okay? ¿Qué quiere decir la palabra gloria? Gloria significa esplendor o abundancia de algo, algo que es glorioso o gloriosamente, un honor. O sea, la gloria de Dios es la gloria de todos sus atributos. O sea, todos sus atributos destacan, resaltan quién es Dios. Por esa razón, en Éxodo 33, 18 al 19, Moisés le dijo, te ruego me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y este versículo que lo hemos visto mucho en Romanos 9, y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Eso aparece en Éxodos y también entonces Pablo, el apóstol Pablo, lo resalta, lo destaca en Romanos 9. Entonces tome nota que gloria la define el Señor en el versículo 19. ¿Qué es la gloria del Señor? Toda su bondad, el proclamar el nombre del Señor delante de los hombres. O sea, le dice, muéstrame tu gloria. Él le dijo, yo haré pasar mi bondad delante de ti. O sea, como él describe qué es su gloria, su bondad. Proclamaré
el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia y compasión del que yo quiera tener misericordia y compasión. O sea que cuando hablamos de las bondades, por ejemplo, el amor de Dios por un hombre que no se merece la salvación, y declaramos pública y solemnemente que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le estamos dando gloria al Señor. Así que nuevamente proclamamos el nombre del Señor. Declaramos las bondades que hemos recibido del Señor. Eso fue lo que Él le mostró a Moisés. Mi bondad delante de ti y el proclamar el nombre del Señor. Y de esta manera entonces le damos gloria a Dios porque esta es una manifestación de todos sus atributos. Así que la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos y Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda gloria. ¿Okay? Así que nuevamente, la gloria son la suma de todos los atributos y Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda gloria. Dios también es la fuente de la bondad. Y Él posee en sí mismo y por sí mismo toda bondad. Que en el Salmos 119, versículo 68 leemos, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. O sea, enséñame a vivir conforme a tu palabra. Eso es parte de lo que es nuestra oración. Enséñame a vivir de acuerdo a tu ley, de acuerdo a tus estatutos. O sea, si somos siervos del Señor, entonces es que Pablo en las cartas en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Saben lo que significa la palabra siervo? Sirve de servidor. Es una palabra bastante eh, suaviza el significado de lo que realmente significa lo que Pablo quiere decir. La palabra viene del griego doulos y lo que quiere decir doulos es esclavo de Jesucristo. Claro que la traducción nuevamente para suavizar el significado le ponen siervo, pero la palabra original es yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, ¿por qué la connotación de esclavo? Porque un día éramos esclavos del pecado. Cristo muere en la cruz del Calvario con su sangre, o sea, eso es lo que, a lo que hace significado es la violenta muerte que Él experimenta, nos compra, nos redime de la esclavitud del pecado y ahora pasamos, o sea, de dueño. Primero éramos, o sea, teníamos un dueño que se llamaba Satanás porque éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos un dueño que se llama Jesucristo, a lo que somos esclavos, dulos. O sea, somos ahora servidores de Jesucristo. Antes servíamos al pecado, ahora queremos servir a Jesucristo. Esa es la diferencia, ¿ok? Así que nuevamente, bueno eres tú, bienhechor de todas las cosas. Enséñame tus estatutos, enséñame, o sea, porque tú eres bueno, enséñame a vivir de acuerdo a lo que dice tu ley. Bueno es aquella persona que actúa conforme a lo que está bien. O sea, esta persona actúa en lo correcto o que naturalmente hace, hace todo bien. Dios, en su bondad, se demuestra en su carácter. Él es fiel. En su bondad, Dios es fiel.
O sea, Dios es bueno. En el Salmo 36:5 dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. O sea que la bondad de Dios, Dios es bueno, se manifiesta desde los cielos hasta el firmamento. También, además, Dios es fiel. O sea, ya lo vimos, Dios es fiel. También tenemos que Dios es compasivo en el Salmo 119:77. O sea, eso es viendo nuevamente la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta también que Él es un Dios compasivo. En el Salmo 119:77 dice, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. O sea, debemos deleitarnos en la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios no es lo que nos conviene. Pero cuando la palabra de Dios es lo que no nos conviene, es porque hay algo mal en nosotros, no en la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, decir mentiritas blancas, mentiritas de conveniencia, pues nuevamente la palabra de Dios es clara en eso. O sea, mentira es mentira. Correcto. Entonces, por más pequeña que sea la mentira, si la estás utilizando para manipular su situación personal, o sea, el Espíritu Santo te redarguye para decirte, lo hiciste mal. Tenemos ese redarguir del Espíritu. Es de la manera que nosotros conocemos, aprendemos, somos guiados por el Espíritu Santo cuando sentimos que estamos haciendo algo mal y el Espíritu Santo nos dice, lo estás haciendo mal. ¿Okay? Y por esa razón se siente el vacío. Cuando uno, sabiendo que lo está haciendo mal, lo sigue haciendo mal. Dentro de la bondad de Dios, vamos a encontrar también que Dios es justo. En el Salmo 119:137 dice, justo eres tú, Señor, y recto tus juicios. Lo hemos visto también en Romanos 9, versículo 14. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera, dice Pablo. Pero nuevamente, esa bondad de Dios, esa justicia de Dios, justo eres, Señor, recto en todo tu juicio, pues lo vemos entonces en esas características de Dios. La bondad de Dios también se manifiesta en misericordia. Dios es misericordioso. Salmo 119:156. Muchas son, oh Señor, tus misericordias. Vivifícame conforme a tus ordenanzas. O sea, en Lamentaciones 3 dice, déjame ver si me sale ahora. Creo que es 3:23. Nuevas son todas las mañanas. Grande es tu misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Lo encontraste, Sonia? No, 3. Mira a ver si es el 3:23. Nuevas son todas las mañanas. Que cada mañana se renuevan sus bondades. Esta es una versión. Sí, claro. Muy grande es su fidelidad. Sí. Grande es tu fidelidad. Todas las mañanas se renueva el amor de Dios con nosotros. ¿Ok? Por eso la misericordia de Dios, pues entonces es parte de eso, la bondad de Dios. Así que por esta razón Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la bondad. También pues Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la bienaventuranza. En primera de Timoteo 6, versículo 15 dice, la cual se manifestará a su debido tiempo,
el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, siendo bienaventurado ahí entonces la palabra clave. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Tres veces. Tres veces feliz, tres veces bendecido. En Romanos 9:5 vemos que él dijo a Moisés, no creo que era el 5, yo creo que era el 15, pero nuevamente él dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Eso lo vimos entonces también en Éxodo al principio, Éxodo, cuando él le dijo a Moisés, ve y habla a Faraón. Entonces, en Romanos 9:5, no, es lo mismo. O sea que por esa razón, pues Dios es la fuente de bendición y de felicidad. Tiene misericordia y compasión por un hombre que no se merece la salvación. Perdón. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya los primeros 4 artículos. Dios tiene la vida en sí mismo. Dios es bueno. Vimos su bondad de diferentes maneras. Él es misericordioso, bienaventurado. O sea, todo eso son parte de esos primeros 4 artículos. El artículo número 5 comienza diciendo lo siguiente. Hablando de nuevamente Dios como el sujeto. Dios es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. Y esto vuelve nuevamente al yo soy, yo no dependo de la creación para existir. Sin la creación yo puedo existir. Y eso es lo que está diciendo entonces ese artículo. Él es suficiente en todo y en sí mismo, respecto a sí mismo, no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. Eso es lo que dice el artículo. En Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor de cielos y de tierra, no mora en templos hechos por manos de hombre, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. ¿Okay? Así que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. O sea que cuando dicen en este pan está el cuerpo de Jesucristo y está metido dentro de una cajita y ese es el Señor Jesucristo dentro de esa cajita, eso estaría basado en este versículo. Eso es un concepto completamente erróneo. O sea, tú no puedes encasillar al Señor. Como que tampoco Él está en un crucifijo. ¿Me explico en eso? Así que nuevamente, pues, o sea, Dios no mora en templo hecho por manos de hombre, ni es servido por manos humanas. Siempre tengan en mente este versículo porque nuevamente hay una de las cosas que corre mucho a través de la iglesia son creencias. O sea, acuérdense que parte de la iglesia cristiana, para que el cristianismo se extendiera, mezclaron creencias paganas, las metieron dentro de la iglesia cristiana y se han aceptado como parte del cristianismo. Pero es por eso, porque en el original fueron creencias paganas integradas al cristianismo, que fueron aceptadas. Entonces, pues poco a poco, o sea, si usted lo repite muchas veces,
llega un momento donde usted se lo cree. Y por ejemplo, una persona que me dice, yo en casa tengo una cruz de un palito de olivo y esa cruz tiene unos poderes extraordinarios. O sea, esos son amuletos. Se le llaman amuletos. ¿Ok? Y nuevamente en este versículo que dice, no mora en templo hecho por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. ¿Me explico en eso? O sea, que él está fuera de la cajita, él está fuera del crucifijo, él está fuera de... O sea, él no depende de la creación. Así que es suficiente para manifestar su gloria. Él no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que él ha hecho para manifestarse o para existir. Tampoco Dios deriva gloria de su creación. Dios no deriva ninguna gloria, y eso es hablando de su creación en Job 22, versículos 2 y 3. Aquí lo destaca claramente. ¿Puede un hombre ser útil a Dios? ¿O un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Puede ser un hombre útil a Dios? O sea, y ahí de lo que está hablando es, pues, o sea, estamos hablando de los falsos maestros que dicen, o sea, mírenme a mí que yo soy el enviado de Dios. O sea, yo soy el único que puedo, yo soy el más espiritual. Hay otra cosa, no sé si ustedes y búsquenlo después en Google, acerca de los niveles espirituales. Hay una creencia dentro de la iglesia cristiana que hay como 7 niveles espirituales. Entonces, mientras más son tus obras, más espiritual tú eres. O sea que el nivel espiritual número 1 es cuando tú aceptas a Jesucristo. El nivel espiritual número 2 es cuando tú has aceptado a Jesucristo y comienzas entonces a diezmar. El nivel espiritual número 3 es cuando empiezas o sea, has aceptado a Jesucristo, estás diezmando y ahora estás ayunando y orando. Entonces, a medida de que vas haciendo, te crees más espiritual. Ya cuando llegas para el número 7 estás hablando en lengua y... Sí, 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 pero nuevamente aparecen diferentes... El único problema que hay con eso es que no hay un solo versículo que diga que tú eres más espiritual que los demás. De hecho, el que se exalta será, y el que se humilla será exaltado. Por esa razón Jesucristo fue humillado hasta lo sumo. ¿Para qué? Para ser exaltado hasta lo sumo. Yo sé, y como no le puede, o sea, como no somos ni siquiera dignos de desatarle la sandalia, ¿cómo nos podemos hacer igual que Jesucristo? Y menos decirlo. Pero tristemente dentro de la iglesia, pues hay de esas personas que son, es la autoexaltación del hombre, como tal. Así que el hombre realmente, Dios no necesita del hombre para su gloria, para mostrar su gloria. Dios puede usar una persona que humildemente le dice, envíame a mí. Pero que siempre está apuntando al Señor. O sea, nuevamente cuando los hombres se arrodillaban delante de los discípulos y dicen, no, 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 si yo soy hombre igual que tú. La gloria quién es a Dios. Es a Dios. Es a Dios. Lo mismo que pasaba cuando se presentaban los ángeles y los hombres se arrodillaban delante de los ángeles y dicen, no, 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 no. Tú solamente te arrodillas
delante de Dios. O sea, cuando estamos hablando de la adoración, y esto es una nota del calce también, cuando estamos hablando de la adoración a Dios, tenemos que tomar en cuenta que una forma de adoración está basado en arrodillarse. ¿Okay? Vaya la tentación de Jesucristo. Una de las cosas que Satanás le dice, a mí se me han dado todo lo que tú ves aquí, todo el rey de o sea, los reinos. A quien yo quiero, se lo doy. Y te lo doy a ti si tú te arrodillas y me adoras. O sea que cuando nos arrodillamos, estamos manifestando una adoración a algo. Cuando nos arrodillamos delante de Dios, le manifestamos esa delante de Dios. Cuando nos arrodillamos delante de nuestros ídolos, le estamos manifestando la gloria a nuestros ídolos. Por esa razón, o sea, la adoración es muy importante que la que tengamos en mente. Así que Dios, el artículo número 7 dice, Dios solamente manifiesta su propia gloria en ellas, o sea, hablando de su creación, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. En Romanos 11:36 vemos porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Ok? Así que Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero Él se muestra a través de nosotros. Somos testimonio. Y a veces no sabemos qué impacto podemos producir en otra persona. O sea, el testimonio de uno es importante delante de los hombres. Y esto casualmente lo vi la semana pasada compartiendo con un hermano de Costa Rica. O sea, de cómo él decía que yo lo había influenciado y yo le digo, pero es que tú también lo hiciste conmigo. Y él me dice, pero es que nunca supe cómo. Y le digo, bueno, es que no sabemos cómo impactamos a las personas a través de nuestras acciones. ¿Perdón? ¿Positivo o negativo? Claro. En este caso debería ser. Creamos una impresión, de una manera u otra siempre estamos creando una impresión. En servicio al cliente, siempre estamos observando cómo el proveedor nos está atendiendo. Entonces nosotros tenemos nuestra lista de reglas de lo que es buen servicio o mal servicio. Entonces, pues, o sea, es algo que tenemos acá, o sea, acá. Entonces, dos personas pueden ver al mismo proveedor de dos puntos de vista diferentes. Uno como que esta persona no me quiere atender y la otra como que qué bueno me atiende. ¿Okay? Entonces, eso es parte humana, porque hasta cierto punto, pues, tendemos a juzgar el libro por la cubierta. ¿Okay? No se juzga un libro por la cubierta. ¿Sí? Entonces, o tendemos también, por otro lado, no vayas a ese lugar porque allí te vas a encontrar con Joe y Joe es un pedante. Entonces ya vamos predispuestos a que Joe es un pedante. ¿Okay? Entonces, por esa razón, o sea, hay una sola profesión, y quizás los cubanos sepan cuál es, una sola profesión donde el hombre experimenta por cabeza ajena. Todos los otros no experimentan por cabeza. ¿Cómo es la cosa? Una sola profesión donde el hombre experimenta por cabeza ajena. Hay una sola profesión donde el hombre experimenta por cabeza ajena. La psicología. Pudiera ser un psicólogo, pero el peluquero.
En realidad, La realidad del caso es el peluquero. literal. ¿Ah? Contigo no aprendes nada. No, si me toca aprender, no lo contar. Pero no hacían sin contar nada, analizar nada. Ok, así que nuevamente pues, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. En Salmo 24, ¿me lo busca, Sonia? Salmo 24. Eso lo podemos, o sea, este versículo lo podemos confirmar mirando lo que dice el Salmo 24. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. O sea, desde el 1, ¿no? Sí, o sea, el 1 o el 2, 1 y 2. El mundo y cuanto lo hay. Ya, lo vuelvo a leer. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. El mundo y cuanto lo habita. Porque Él la afirmó sobre los mares. Sobre los mares, no se me empañan los lentes. La estableció sobre los. Lo afirmó sobre los mares. Ok. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Siempre les he dicho que la Biblia se explica con la Biblia. Por lo tanto, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. ¿Ok? Así que nuevamente, Dios manifiesta su gloria a través de la creación, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. ¿Okay? Así que la semana que viene continuamos entonces con el 8 al 13 y posiblemente entremos entonces en la sección 3 del capítulo 2. ¿Ok? Gracias. Bueno, le damos gracias entonces, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Permite, Señor, que te puedas quedar con nosotros en el servicio. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por las cosas grandes que tú haces en nuestras vidas. Dios salve a su pueblo. Pedimos por un pueblo, Señor, que tristemente está engañado por falsos maestros. Te pedimos por un pueblo, Señor, que está errado en su caminar, alejado de ti. Permite, Señor, que a lo lejos puedan ver esa luz que tú pones en el caminar, puedan acercarse a ti a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Te damos gracias por el Señor Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Quédate con nosotros en el resto del servicio. Todo esto, Señor, lo pedimos en el mérito de tu Hijo amado, que está sentado a la diestra tuya, para gloria y honra de tu nombre. Nos veremos en el servicio entonces en un ratito. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias.